Café. Jorge, la primera pregunta es, queda menos de una semana, el viernes, ¿no es así?, para que la primera ronda de recortes de gastos automáticos entren en vigor, que es este 1 de marzo. ¿Qué sucede si entran en vigor? ¿De qué manera lo vamos a sentir los que vivimos aquí en Estados Unidos? Hola Carlos, buenos días. Básicamente, como decían en el segmento previo, estamos hablando de que se tiene que dar un recorte de, en teoría, $80,000 millones del presupuesto que ocurre de aquí a fin de año. En realidad esta cifra no es cierta. La propia oficina del Congreso, de presupuesto del Congreso, ha dicho que la cifra real sería más bien como unos $50,000 millones. Y en ese sentido, el recorte es realmente pequeño si consideramos que esta es una administración que gastó el año pasado alrededor de 3.6 millones de dólares. Es decir, que debería ser relativamente sencillo encontrar recortes por $50,000 millones. El problema aquí proviene de que, como está diseñado el recorte, áreas muy específicas, la mitad de esto es para defensa. Y el tema aquí es que, sí, en efecto, hay algunas áreas que podrían ser perjudicadas, que tienen que ver con áreas que dan servicio público. Y por eso, de hecho, lo que los republicanos están poniendo en la mesa, es decir, que en vez de que este recorte sea para estas áreas, que son las que serían las más dolorosas, se permite que simplemente sea discrecional en qué áreas se puede dar, para que no lo sienta el público. Aquí el gran tema es que, por la otra parte, el gobierno de Obama no quiere dejar que sea discrecional el recorte, porque básicamente al no sentirse en el público, esto podría llevar a que no haya una negociación. Básicamente, entonces, en resumen, lo que el presidente Obama quiere es que este recorte duela para que esto permita ponerle presión política a los republicanos. Claro. En el día, esto es solamente un juego político. Jorge, este juego político, pero tú hablabas de los recortes que afectarían, dice, la defensa del país. ¿Dentro de qué áreas? Por ejemplo, estaba diciendo Barack Obama en cuanto al retiro de soldados de Afganistán, de que cuando decimos que afecta a defensa, ¿en qué áreas? ¿Cómo lo sentimos? ¿En qué parte vamos a aportar de esa parte? Se anunció, se había dicho que logísticamente era muy importante tener 2 portaaviones en el Golfo Pérsico, o la salida del segundo portaaviones que iba hacia esa región ha quedado pospuesta. Esta es una de las áreas donde queda. Ahora, regresando nada más a lo que te decía antes, Carlos, o sea, si tú le dijeras al Departamento de Defensa que hiciera recortes por alrededor de $25,000 millones, que es lo que tendrían que ser, sobre un presupuesto real de $700,000, más alrededor de $300,000 que no están presupuestados, porque tú recuerdas que Afganistán e Irak nunca han estado dentro del presupuesto militar. Debería ser bien fácil bajar este presupuesto si simplemente das un poco de espacio para que se decida abiertamente dónde se puede hacer. O sea que, en mi opinión, Carlos, sé que a los medios les gusta mucho ser alarmistas con estos temas, pero en mi opinión no debería de esto ser absolutamente doloroso. No es un recorte importante y si este fuera a nivel de una empresa, sería facilísimo un recorte del 2% del presupuesto. Lo que sería absurdo si el presidente de la empresa de repente decidiera que todo el recorte se va a dar, por ejemplo, quitando los ascensores de los edificios para que todo el mundo lo sienta. Ese es el absurdo de lo que estamos viendo. Es simple el tema de la forma que lo plantees, pero un tema que me gustaría ahora analizar es esta situación del Congreso. El Congreso regresa hoy a trabajar y el Congreso aquí en Estados Unidos no está muy bien visto. La gente, según las más recientes encuestas, no están conforme la forma que están trabajando los legisladores. Esta forma de que no se ponen de acuerdo, algo tan simple como tú nos mencionas, parece que se está complicando de una manera que no se tendría que complicar. ¿Por qué no nos explicas a los que viven en el resto de Latinoamérica esta situación que está viviendo el Congreso, esta situación de que no se ponen de acuerdo demócratas y republicanos y la gente no está conforme ante esta situación, ¿no es así? Sí, Carlos, yo creo que aquí algo muy importante a observar es que esta lucha que estamos viendo por este secuestro, este embargo del gasto, básicamente es solamente un pedazo de una guerra que es mucho más grande. Recuerdas que hace unos meses tuvimos el tema del techo, perdón, ha tenido tres temas son presupuestales. Tenías que elevar el techo de endeudamiento del gobierno, tenías que evitar la otra mitad de este secuestro que tenía que ver con ese aumento de impuestos que de hecho sí se dio, y tienes que prolongar lo que se llama la resolución de continuidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos lleva 3 años operando sin presupuesto. No se ha pasado un presupuesto a nivel del legislativo porque los legisladores no se ponen de acuerdo, y esto fuerza a que se tiene que dar un permiso especial para que el gobierno siga operando. Esta resolución de continuidad se vence, si mal no recuerdo, el 27 de marzo. Entonces lo que estamos viendo aquí es solamente el preámbulo para 2 guerras
presupuestales, digamos, que siguen, que es el techo de endeudamiento que se pospuso ya una vez 3 meses y la de la resolución de continuidad. Entonces, por eso es tan difícil el acuerdo en esta en particular. Claro. Porque no es una aislada, hay que ver esta cómo impacta a las otras dos, resto. Mucho más grande. Jorge, muchísimas gracias por clarificar este tema, un tema que indudablemente no es simple, es un tema muy complejo y tú y el equipo de Dinero todas las noches tratan de explicarnos qué es lo que está sucediendo. Jorge Joanes Vélez, analista financiero y socio de la compañía SP Family Office, en comunicación vía Skype de nosotros desde la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias. Hasta hace unos años los pozos de la ciudad producían mucha agua, pero poco a poco su capacidad ha disminuido. Esto pasa en todas partes del mundo. Yo cumplo con mi obligación de abastecerla y purificarla. Cumpla usted con su obligación de no desperdiciarla, porque gota a gota el agua se agota. Municipalidad de Guatemala. Cumple.